Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones, que nos hables a través de tu preciosa y bendita palabra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tú, Señor, dirijas este culto y que todo lo que hablemos caiga en buena tierra, Señor. Que tu nombre sea glorificado y levantado en alto. Y que tú en esta tarde puedas hablar a tu amada iglesia según la necesidad que tengamos y que nuestros oídos, nuestros corazones estén bien abiertos y atentos para escuchar tu voz y aprender de ti. Ponemos este tiempo en tus manos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se ha leído en esta tarde una porción de una de las cartas que el apóstol Pablo le envió a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Sabéis que tenemos 2 cartas de Pablo a esa iglesia y también hemos dicho en otras ocasiones que esta fue la iglesia en la que menos tiempo estuvo el apóstol Pablo. Realmente, según los datos que tenemos, según la información que nos proporciona el libro de los Hechos, solamente estuvo en este lugar 3 semanas. Y en 3 semanas nace una hermosa iglesia que con el tiempo sufriría muchísima persecución y el apóstol Pablo tiene que escribirle 2 cartas a los hermanos de Tesalónica para animarles, para darles instrucciones concretas y específicas y explicarles qué es lo que está ocurriendo y que no se desanimen, sino que se alienten, se animen los unos a los otros. En ambas cartas el apóstol Pablo toca mucho el tema de los acontecimientos finales, habla o hace referencia al anticristo, a la venida del Señor, al arrebatamiento de la iglesia, a la resurrección de los creyentes, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros en este momento, amados hermanos, sin lugar a dudas, somos la generación de creyentes que está más cerca de la venida del Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia que ninguna otra generación a lo largo de la historia. Ya sé que a lo largo de estos 21 siglos de historia de la iglesia, los creyentes, no siempre, pero muchos creyentes, han estado siempre esperando al Señor. Y la realidad es que aún no ha venido. Pero quiero recordarles las palabras de la Biblia que dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, deseando, anhelando que todos procedan al arrepentimiento. Pero no cabe la menor duda de que nos encontramos cada vez más cerca del fin. Cada vez nos encontramos más cerca de esos acontecimientos que leemos en el libro del Apocalipsis y que los conocemos como los famosos sellos, los caballos del Apocalipsis, las 7 trompetas, las copas de la ira, etcétera, etcétera. Si leemos la Biblia sobre todo este tema de los acontecimientos finales, la escatología bíblica, pues tenemos que ser honestos y realistas y decirle a todos, creyentes e inconversos, que lo que viene de cara al futuro no es nada agradable. No vienen tiempos de bonanza y de bendición y de tranquilidad y de paz, sino más bien todo lo contrario. Claro, nosotros los creyentes no tenemos que tener ningún temor, no tenemos que tener miedo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Señor. Pero eso no quita que tenemos que saber que los tiempos finales serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de guerras y de rumores de guerras, etcétera, etcétera. Muchos creyentes, yo creo, gracias al Señor a estas alturas, se han dado cuenta de que estamos muy cerca de los acontecimientos finales, pero lamentablemente muchos creyentes también, hay que decirlo, todavía no se han dado cuenta de lo cerca que estamos de las profecías que aún no se han cumplido, pero que están próximas a cumplirse. La lectura que se leía en esta tarde en 1 de Tesalonicenses capítulo 5
Me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo le dice a esos hermanos en aquel tiempo, en el siglo I, acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Me llama la atención esta expresión de Pablo: no tenéis necesidad de que yo os escriba. Sin embargo, si hoy en día Pablo visitara las iglesias y viera cómo está la iglesia a nivel mundial, probablemente no diría lo mismo. Probablemente diría: acerca de los tiempos y de las ocasiones, sí tenéis y mucha necesidad, hermanos, de que yo os escriba, de que yo os enseñe lo que va a ocurrir. El apóstol Pablo habla de muchas cosas a lo largo y ancho de todas las epístolas que escribió. Toca muchísimos temas, todos ellos, por supuesto, interesantes, pero en más de 50 ocasiones, escuchen bien, en más de 50 ocasiones el apóstol Pablo habla clarísimamente acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Luego, él enseñó a la iglesia del siglo I y a toda la cristiandad a lo largo de estos últimos 21 siglos que Cristo volvería otra vez. Ahora, entre este momento actual en el que estamos viviendo y la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, hay muchas cosas que van a ocurrir en este tiempo final. Y esas cosas tenemos que conocerlas. Y no solamente conocerlas, sino saber poner cada cosa en su sitio ordenadamente. Porque ¿quién no ha oído hablar de la marca de la bestia, por ejemplo? ¿Quién no ha oído hablar del falso profeta, del anticristo? ¿Quién no ha oído hablar de la batalla de Armagedón? ¿Quién no ha oído hablar de los 2 testigos? O de los sellos, de las trompetas, ¿verdad? Del milenio. Muchos creyentes han oído hablar de estas cosas muchas veces. Pero lamentablemente, a la hora de poner en un orden cronológico, todos estos acontecimientos, muchos no saben. Y por eso es muy importante leer y leer y leer y escudriñar las Escrituras. Porque la Biblia, quiero decirles que nos da el orden exacto. No tenemos que inventarnos nada. No tenemos que esperar que un ángel del cielo descienda y nos diga: mira lo que va a ocurrir, primero esto, en segundo lugar esto, en tercer lugar. No, sino que ya todo lo que el Señor quiere que sepamos lo tenemos en la Biblia revelado. Simplemente es cuestión de estudiar. Simplemente es cuestión de ver el orden de las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. Así que hay mucha necesidad, por supuesto, de enseñanza y de instrucción en cuanto a temas escatológicos. Ahora bien, no solamente en el libro del Apocalipsis, sino en otros pasajes de la Biblia, podemos ver que en los últimos tiempos el mundo espiritual, donde se mueven los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, los demonios, los principados, las potestades, las autoridades en el mundo espiritual, se van a manifestar de una forma muy contundente y muy clara. El mundo espiritual siempre, previamente a un gran acontecimiento, ha sido como sacudido. Miren, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel le queda poco tiempo para salir del cautiverio en Babilonia, allí hay un movimiento en el mundo espiritual que no era normal. De hecho, el profeta Daniel, cuando está orando y ayunando por 3 largas semanas, cuando él recibe la visita del ángel Gabriel, el mismo que se apareció siglos más tarde a María en Belén de Judea para anunciarle el nacimiento del Mesías, le dice que viene con un mensaje, viene con una revelación concreta y específica acerca de lo que va a ocurrir en su época y en los últimos tiempos. Y otro arcángel tremendamente poderoso, el arcángel que ha sido asignado para cuidar y proteger al pueblo de Israel, Miguel, le dice que ha estado peleando contra el príncipe de Persia, que en esa ocasión, en ese pasaje bíblico se refiere a Satanás, aunque utiliza este término, el príncipe de Persia, y que ha estado peleando, ¿verdad? Y que desde el principio de la oración de Daniel, su oración fue oída, pero no había venido la respuesta porque había en el mundo espiritual todo un conflicto, toda una batalla. Y esos conflictos espirituales
que se llevan a cabo siempre antes de cualquier acontecimiento de envergadura, se van a volver a manifestar y el mundo espiritual va a ser sacudido en los últimos tiempos de una forma tremenda. De hecho, el libro donde más veces aparecen ángeles haciendo cosas extraordinarias es justamente en el libro del Apocalipsis. Ahora bien, el mundo angelical, el mundo espiritual no puede actuar independientemente de Dios. Es decir, para mover un dedo, por decirlo de alguna manera, tienen que estar bajo la cobertura y bajo la autorización de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, a partir del versículo 1, hay unas palabras muy interesantes que yo quisiera leer en esta tarde para todos ustedes. Repito, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, o con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay 2 pasajes en el libro del Apocalipsis que parecen que hablan de la misma persona, pero nada más lejos de la realidad. Uno es el capítulo 6 y otro es el capítulo 19. En el capítulo 6 aparece un caballo blanco montado por una persona que no dice en el capítulo 6 de quién se trata, pero nos dice que el que lo monta llevaba un arco. Y la palabra arco en la Biblia siempre hace referencia, es un sinónimo de poder militar. Luego el que lo monta es una persona que tiene poder sobre ejércitos. Y dice que se le dio una corona, lo cual es sinónimo también de autoridad. Y salió venciendo y para vencer. En el capítulo 19 aparece también un caballo blanco, pero el que lo monta, la Biblia nos dice de quién se trata. Dice que en sus ropas lleva un título que dice Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y todos sabemos quién es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, no podemos decir que el caballo blanco y el jinete de Apocalipsis 6 es el mismo de Apocalipsis capítulo 19. Nada más lejos de la realidad. Parecen que son los mismos, pero no tienen nada que ver uno con otro. De hecho, la palabra corona que aparece en Apocalipsis 19 en griego es completamente a la palabra corona que aparece en Apocalipsis 6. La palabra para corona en Apocalipsis 6 es estéfanos. Y la palabra para corona en Apocalipsis 19 es la palabra diadema. Una es la corona de un rey y otra es la corona de alguien que vence o que obtiene un premio o un galardón. Por lo tanto, son 2 personajes completamente diferentes. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos las naciones, algunas naciones, no todas, algunos continentes, intentarán llegar a acuerdos, intentarán firmar tratados con el objetivo de que se pueda vivir en paz y en seguridad. El último gran pacto que se ha hecho, el último gran acuerdo que se ha hecho, donde la palabra paz, como no podía ser de otra manera, aparece, es el último pacto o tratado que lo han llamado el Pacto de Abraham, que consiste en que algunas naciones árabes han pactado con el pueblo de Israel una supuesta paz. Y han comenzado a ir delegaciones de un país a otro, y el espacio aéreo de dichos países se ha abierto, y ahora van a comenzar intercambios comerciales, y parece que todo suena muy bonito, porque a la gente le atrae mucho eso de la paz y la armonía, y que los hombres se lleven bien los unos con los otros, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes qué curioso que hace 2000 años el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a nuestros hermanos de la iglesia en Tesalónica, dice algo como esto: cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. La palabra paz y la palabra seguridad, porque se supone que no hay seguridad si no hay paz, y cuando hay paz hay seguridad. Y miren ustedes por dónde, que son dos palabras que vuelven a aparecer 2000 años después de haberse escrito esta carta por el apóstol Pablo. Y dice la Biblia que cuando digan, ¿quién va a decir eso? Los que han hecho ese pacto con la intención, con el objetivo de obtener la paz y la seguridad. Cuando ellos digan, por fin nos vamos a llevar bien como hermanos, al fin y al cabo somos todos descendientes de nuestro padre Abraham. Cuando ellos digan, por fin hemos llegado a la paz y a la seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el ejemplo que pone es el de una mujer que de repente le sorprenden los dolores de parto porque está encinta y dice, y no escaparán. Luego el hombre intenta por todos los medios firmar tratados de paz, llegar a acuerdos de paz, pero la verdadera paz no puede venir fuera de Dios. Qué diferente cuando el Señor Jesucristo dice a sus discípulos y a todos nosotros, por consiguiente, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Sabemos que muchas veces se han firmado acuerdos y tratados y convenios de paz, y al poco tiempo los mismos que se sentaron alrededor de una mesa para firmar dicho acuerdo terminaron quebrándolo y peleándose y enfrentándose entre ellos. Luego el mundo, lo que habla de paz y de seguridad, no tiene nada que ver con la verdadera paz y con la verdadera seguridad que viene cuando nosotros estamos en paz con el Señor. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que yo sepa, en este último tratado de paz, al Señor Jesucristo no lo invitaron. Que yo sepa, en este último convenio, en este último esfuerzo humano por alcanzar la paz, a Dios lo dejaron fuera y no lo dejaron sentarse a la mesa. Por lo tanto, ¿qué paz va a producir el hombre cuando el príncipe de la paz no ha sido invitado a un acuerdo tan importante entre naciones que llevan siglos y milenios peleándose constantemente los unos contra los otros? Así que no seamos ingenuos y no creamos que el hombre en media hora sentado alrededor de una mesa y con chequeras en las manos y con toda la buena intención del mundo y con buena ropa y presencia pueden obtener lo que solamente Dios nos puede dar cuando nos arrepentimos y nos humillamos y le pedimos perdón. Entonces su paz viene a morar a nuestros corazones, a nuestros hogares y a nuestras naciones. Pero mientras a Dios no lo inviten, mientras al autor y príncipe de la paz no lo inviten en esos acuerdos de paz, la paz que los hombres firman hoy, mañana la quebrarán, y si no al tiempo. Si no se darán cuenta dentro de poco tiempo que esos acuerdos realmente sirven para muy poco. El apóstol Pablo da una serie de instrucciones acerca de cómo tenemos que actuar nosotros los creyentes. No caer en esa ingenuidad, no caer en esas trampas de decir, ¡ay, qué bien! Por fin los enemigos se llevan bien. El apóstol Pablo dice, hermanos, nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos hijos de luz. Por tanto, no durmamos como los demás. Y aparte de eso, más adelante él dice, animaos y edificaos los unos a los otros con estas palabras, así como lo hacéis. Nosotros tenemos un manual perfecto, que es la palabra de Dios, a través del cual sabemos cómo viene la paz y cómo no viene la paz al mundo. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice, y el mismo Señor Jesucristo dijo, que los últimos tiempos serían muy parecidos a los tiempos de Noé. Y curiosamente, los tiempos de Noé no se caracterizaron ni pasaron a la historia por ser la época dorada de la paz mundial, la época de más esplendor en Israel, la época, digamos, de bonanza, de paz, de prosperidad, etcétera, fue en la época del rey Salomón. Que por cierto, la palabra paz en hebreo va incluida dentro del nombre de Salomón.
Shelomo. Ese fue el momento de máximo esplendor del pueblo de Israel. Fuera de esa etapa de unos 40 o 50 años, muy poca paz ha habido en esa nación y en el mundo entero. Y la Biblia nos enseña que los últimos tiempos, enseñanza que nos ha dado el Señor Jesucristo, serían tiempos parecidos a los de los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Pues sobre todo tiempos de violencia. Sobre todo tiempos en los que no había ningún tipo de principio, ningún tipo de moral. Y fueron tiempos tan terribles que Dios dijo, basta, basta, hasta aquí hemos llegado. Y tuvo que decir, construyen un arca y empecemos de cero. Y el mundo que dejó Noé no tiene nada que ver con el mundo que posteriormente se encontró Noé al salir del arca. Es decir, que si el Señor Jesucristo nos dice, y nos fiamos 100% de su enseñanza y de sus palabras, que los últimos tiempos, es decir, nuestros tiempos, nuestra generación, nuestros días, serían muy parecidos a los tiempos de Noé, quiere decir que en nuestros tiempos poca paz, poca estabilidad y poca seguridad veremos. Porque podía haber dicho, los tiempos finales serán como los tiempos de Salomón. Bueno, gloria a Dios. O como los tiempos del profeta Daniel, o como los tiempos de Malaquías, o como los tiempos de Nehemías, pero no, con todos los personajes, miles y miles de personajes y de acontecimientos en la historia bíblica, curiosamente nos dice que nuestra generación será muy parecida a los tiempos de Noé. Por eso es muy importante leer, por ejemplo, todo lo relacionado con lo que ocurrió antes, durante y después del diluvio. Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1, ¿qué es lo que será? La respuesta bíblica es lo mismo que fue. Por lo tanto, para conocer lo que va a pasar en los últimos tiempos, hay que conocer lo que pasó en los tiempos pasados, porque es como un círculo. Y volvemos otra vez a los tiempos de agresividad, de promiscuidad sexual, a los tiempos de desastres, etcétera, etcétera, de inundaciones y de catástrofes, tal como hubo en la época de Noé. Pero gloria a Dios que en esa generación perversa, en esa generación que no era digna de la misericordia de Dios, destacó una familia. Destacó Noé con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas y con su correspondiente esposa. Es decir, que como dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso quiere decir que por muy mal que esté la situación en los últimos tiempos, el Señor siempre guardará a su remanente que han confiado y han obedecido a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Noé pasó por el diluvio, claro que sí. El arca se movió, sin lugar a dudas. Donde construyó el arca Noé y donde apareció el arca, hay centenares de kilómetros de distancia. Estuvo más de un año dentro de aquel barco, pero nunca le faltó el alimento. Ninguno de los que viajaban con él pereció, ni siquiera animales murieron durante el periodo que estuvieron dentro confinados, curiosamente confinados dentro de aquel barco. Ni los animales murieron de nada, sino que Dios lo protegió a él, a sus hijos, a las esposas de sus hijos, su matrimonio, su familia, y cuando salieron dieron testimonio de que Dios tal vez nos haga pasar por una tormenta, tal vez nos haga pasar por un valle de sombra y de muerte, pero podemos estar tranquilos porque su vara y su cayado nos infundirán siempre aliento. Gloria a Dios. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice algo muy importante que a veces la gente no se da cuenta. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. En la época bíblica no existían libros, existían rollos, existían pergaminos sobre los cuales se escribía y luego en algunos casos se les ponía un sello, como ese que tienen ahí en la pantalla, para que nadie pudiera leer el contenido de ese rollo o de ese pergamino. En este caso, el libro del Apocalipsis capítulo 6, desde el capítulo anterior, nos habla de un pergamino que está sellado, que está protegido por 7 sellos.
Y cada vez que se abre, cada vez que se rompe uno de esos sellos, en la tierra acontece algún acontecimiento que trae muerte, que trae desgracia, que trae inflación, que trae alguna tragedia. El inicio de los sellos marca el comienzo de lo que conocemos con el nombre de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. No son sellos que traen bendición, no son sellos que traen paz, al contrario. No son sellos que traen prosperidad, al contrario. No son sellos que traen vida, al contrario. Es el inicio de la ira de Dios. Porque nosotros hablamos mucho del amor de Dios, y por supuesto, faltaría más, y de la misericordia de Dios, y de la fidelidad de Dios, pero ese mismo Dios también tiene momentos de ira. Y la palabra de Dios nos dice que la ira de Dios ha estado contenida durante mucho tiempo, pero que cuando se desate el primer sello, hasta la segunda venida del Señor, habrán calamidades, habrán tragedias, habrán dolores de parto, etcétera, etcétera. El que abre los sellos no es el diablo. El que comienza esta época terrible de los últimos tiempos no es Satanás, no son los políticos, no es el hombre, es el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Juan el Bautista dijo una vez: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es Cristo. Y es Cristo el que dice: voy a abrir el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta el séptimo. Luego, no es casualidad. No es que ocurren las cosas y decimos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que Dios quiere que esté pasando. Porque nada ocurre por casualidad. El diablo no puede hacer lo que le dé la gana. El diablo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Y el que abre los sellos, el que dice, vamos a empezar ahora a derramar la ira, vamos a comenzar a tratar con las naciones, vamos a comenzar a demostrar lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, el que dice ahora y abre el primer sello, es el Cordero, es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hace Juan? Juan adorna los acontecimientos finales, los acontecimientos del futuro, con imágenes del presente. ¿Por qué emplea la palabra sellos, pergaminos o rollos? Porque era lo que la gente conocía en aquella época. Por lo tanto, él está utilizando un lenguaje conocido para explicar cosas futuras, para que no quede la más mínima duda de lo que el Señor está tratando de decir y de enseñar a su pueblo. Porque el libro del Apocalipsis no se escribió para el inconverso. El libro del Apocalipsis se escribió para la iglesia. Aquellas iglesias que menciona en los capítulos 2 y 3, aquellas 7, y a todos los cristianos a lo largo de la historia. Ahora bien, el apóstol Juan, cuando habla del caballo blanco, todo el mundo sabía para qué se utilizaba un caballo blanco. ¿No se han preguntado ustedes nunca por qué Jesús, cuando entró triunfalmente en Jerusalén, no utilizó un caballo blanco? ¿Por qué utilizó un pollino de asno, algo tan humilde, algo tan sencillo? En el Antiguo Testamento, los caballos son sinónimo de guerra, son sinónimo de poderío militar. Curiosamente, Israel nunca utilizó caballos para ir a la guerra. Jamás. Dice, estos tienen caballos, estos tienen carros, mas nosotros tenemos al Señor nuestro Dios. Pero es interesante notar que los romanos, cuando conquistaban un reino, un país, una nación, un lugar, y hacían el desfile, la entrada triunfal en Roma, todos los que iban montados a caballo, lógicamente muchos iban caminando, pero todos los que iban montados a caballo tenían que utilizar caballos solamente de color blanco. Como diciendo, el enemigo ha sido derrotado. El enemigo ha sido aplastado. Y para que todos desde lejos vean que el enemigo, sin lugar a dudas, ha sido humillado,
cuando vean centenares, cuando vean miles de caballos blancos viniendo hacia Roma para desfilar, es la señal de que hemos ganado la victoria, la batalla. Por eso Satanás, que es un imitador de la obra de Dios, imitando a Cristo cuando venga en su segunda venida, cabalgando sobre un caballo blanco, no sobre un pollino que viene humildemente a morir en una cruz, sino que viene triunfante y glorioso cabalgando sobre las nubes del cielo, con poder y gloria, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Como Satanás sabe perfectamente todo eso, él lo que hace es que al anticristo, el antimesías, de una forma simbólica, lo presenta como viniendo en un caballo blanco, como diciendo, nosotros hemos sido los que hemos obtenido la victoria. Pero nada más lejos de la realidad, porque la Biblia dice que el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás fue herido con herida de muerte en la cabeza, y nunca más Satanás volverá a tener el poder, el control y el dominio que durante siglos obtuvo. Entraban montados en caballos blancos en aquellos desfiles militares tremendos que hacían. Entraban con arcos, demostrando poder militar. Y en los últimos tiempos vamos a ver expresiones y manifestaciones inmensas de gran poderío militar. ¿No se quedan ustedes sorprendidos que de vez en cuando así, sin ningún previo aviso, de repente maniobras militares de Corea del Norte y comenzamos a ver aviones y misiles y helicópteros y barcos por todos lados? Al poco tiempo, desfile militar en la Plaza Roja de Moscú y comenzamos a ver los misiles nucleares y comenzamos a ver una manifestación. ¿Por qué todo eso? Es como una forma de decir, tenemos poder, podemos hacer del mundo lo que nos dé la gana, pero vuelvo otra vez al inicio del capítulo 6. El que abre y el que cierra, el que dice ahora o el que dice todavía no, es el Cordero, es el Señor Jesucristo. Ahora, en este momento, estamos en guerra. No solamente en una guerra espiritual. Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No solamente existe ya esa guerra hace 2000 años, de ahí que Pablo diga, ponte el casco, ponte el escudo, coge la espada, Timoteo, pelea, esfuérzate, lucha. Sino que estamos en una guerra entre naciones, no solamente por la tecnología, no solamente hackeándose los sistemas informáticos un país a otro, sino que ahora hay una guerra entre algunas naciones por crear, por inventar cuanto antes mejor la famosa vacuna contra el coronavirus. Y esto producirá miles y miles y miles de millones de dólares de ganancia a la nación que primero puede decir, nosotros tenemos la vacuna, el antídoto para vacunar a 7.500 millones de seres humanos, lo que nunca jamás en la historia se ha producido, porque hay que vacunar a todo el mundo, pequeños, grandes, todo el mundo tiene que ser vacunado. Y ahora hay toda una guerra comercial entre las grandes industrias de la farmacia por inventar lo antes posible una vacuna. Sin embargo, aunque hoy existiera esa vacuna, el mundo seguiría su cuenta regresiva. Porque la vacuna puede solucionar el problema con un virus, pero no puede impedir que lo que dice la palabra de Dios se cumpla. Y cuando inventen, que la van a inventar, sin lugar a dudas, cuando inventen la vacuna contra el coronavirus, al poco tiempo, el mundo otra vez comenzará a tirarse de los pelos y a volverse loco y a rasgarse las vestiduras, porque saldrá otro virus o saldrá otra enfermedad, aún tal vez peor que esta que todo el mundo está experimentando. ¿Por qué? Porque el que tiene el control sobre la tierra no es el hombre, no son los políticos, no son los banqueros, no son los científicos, sino es nuestro Dios. Y nuestro Dios nos enseña perfectamente que los últimos tiempos
Serán tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles, y una de las cosas que se están produciendo, digamos, en tiniebla, como debajo de la mesa, es lo que todos conocemos y hemos hablado muchas veces acerca de un nuevo sistema, de un nuevo orden mundial, donde todo va a cambiar. La medicina, los trabajos, la economía, de hecho hasta las iglesias ya están cambiando. Estamos recurriendo a una serie de sistemas para poder llevar el evangelio a los hogares de millones y millones de cristianos que no se pueden reunir. Todo está cambiando, pero de una forma tan drástica, de una forma tan rápida, que al hombre todavía no le ha dado tiempo de asimilar todos los cambios que se están produciendo en pocos meses. Miren cómo empezamos este año 2020. Aún no ha terminado el año y el mundo ha cambiado completamente. Y nunca más volveremos a lo que llamábamos normalidad, sino que la vida cambiará radicalmente para todos a partir de ahora. Y ahora tú y yo nos tenemos que preguntar como creyentes, Señor, ¿y ahora qué podemos hacer nosotros? Porque el Señor no permitió que naciéramos en el siglo I y conociéramos a Cristo y a los apóstoles y formáramos parte de una de las iglesias de la Biblia y fuéramos muertos o torturados como miles de cristianos murieron en aquel tiempo. El Señor no permitió que naciéramos, por ejemplo, en la Edad Media, la época más oscura de toda la historia de la humanidad, donde algunos creían que el cristianismo había desaparecido. El Señor no permitió que naciéramos y fuéramos pastores o creyentes en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos hermanos nuestros y pastores murieron en campos de concentración y por efecto de la guerra. El Señor permitió que naciéramos en esta época y los cambios que se han producido desde que nacimos hasta el día de hoy han sido tremendos. Muchos de nosotros que tenemos ya una edad, cuando nacimos no existía la internet. No existían los teléfonos móviles, no existían las redes sociales, que hoy en día son tan normales para millones y millones de jóvenes y hasta de niños. Y nos hemos adaptado a un mundo que cada vez va más rápido. Pero en el mundo espiritual los cambios también han sido tremendos. Y yo creo que tenemos que aprender a adaptarnos a estos tiempos. Y lo que dice la Biblia, y quiero repetirlo, es lo siguiente. Presten atención. Hermanos, vosotros no estáis en tinieblas, es decir, en la ignorancia, en el desconocimiento o en la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Ya no estamos en esa vida. Ahora somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es interesante notar que la primera referencia a tinieblas, la primera referencia a oscuridad que hay en la Biblia aparece en el capítulo 1 de Génesis, donde dice la Biblia que en una parte de la tierra, en la faz del abismo, había tinieblas, pero en la otra cara de la tierra había luz. Y en esa parte donde había luz se movía el Espíritu de Dios. Había oscuridad, había desorden, había tinieblas, había caos, pero el Espíritu de Dios, literalmente dice en el texto hebreo, revoloteaba, se movía en la parte donde había luz. Y esto nos da un mensaje extraordinario, porque en los últimos tiempos vamos a ver, como dijo el Señor en Mateo 24, un aumento, una multiplicación brutal de la maldad. Lo que hoy en día están tratando de enseñarle a muchos niños en la escuela, antes ni los más adultos se daban una idea de lo que hoy en día para un niño es normal en un libro de texto en una escuela. La proliferación del pecado, lo sofisticado que se ha hecho el pecado, lo accesible que se ha hecho el pecado, que puedes tener en un teléfono celular, en un móvil, el mundo entero en tu mano. Jamás en la vida muchos soñaron que iba a ocurrir. La maldad, las tinieblas, el desorden, el caos ha ido y cada vez irá en aumento. Y dice la Biblia que el efecto de la multiplicación de la maldad
hará algo terrible y triste, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no dice que desaparecerá, pero dice que se enfriará. Y es curioso notar que una de las iglesias que recibió el libro del Apocalipsis, uno de los problemas fundamentales de dicha congregación, concretamente de la iglesia de la Odisea, es que se habían enfriado, no estaban ni calientes, ni estaban fríos, sino que estaban tibios. Y a esa iglesia el Señor la confronta y le dice que como no cambien, les vomitaría de su boca. Es decir, que por una parte vamos a ver un aumento brutal de la maldad en todo, en el cine, en el teatro, en las iglesias, en la política, en todo. Pero por otra parte la Biblia dice que nosotros como hijos de luz, como hijos del día, en otra carta que leíamos recientemente en un culto, Pablo dice que tenemos que brillar y ser como luminares en el mundo. Me gusta mucho ver las estrellas durante la noche. Pero ¿saben cuándo se ven las estrellas? Cuando no hay luz. Mientras la luz del sol está ahí arriba iluminándonos a todos, nadie puede ver las estrellas. Las estrellas solamente se pueden ver de noche. Eso quiere decir que nosotros, como esos luminares, como esas estrellas, cuanto más oscura, cuanto más difícil sea la situación a nivel mundial, más se nos tiene que notar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo una noche a Abraham: sal de tu tienda y cuenta las estrellas a ver si eres capaz de contarlas. Es decir, le dijo durante la noche: cuenta las estrellas, porque evidentemente de día no se pueden ver ni por supuesto no se pueden contar. Por lo tanto, Dios nos ha puesto en una generación de mucha oscuridad. Dios nos ha puesto en una sociedad, en una nación, en una generación donde la maldad está por todas partes. Por todas partes. Por eso la responsabilidad de la iglesia, queridos hermanos, en estos tiempos es muy grande. Porque no podemos solamente estar pensando en qué voy a trabajar. Esa no puede ser la mayor preocupación de un cristiano. La prioridad de un cristiano no tiene que ser ¿y mañana qué como? ¿Y cómo pago la renta de la casa? ¿Y mañana qué me pongo de vestir? Jesús, ¿saben lo que dijo? ¿Saben lo que le dijo a ese tipo de personas? Así es como viven los gentiles. Así es como viven los que no tienen un Dios todopoderoso, que solamente piensan en cómo voy a vestirme, cómo voy a comer, cómo voy a vivir. Mirad las aves del cielo, dijo el Señor. Ni siembran, ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, que tenemos que marcar una diferencia en nuestro vocabulario, marcar una diferencia en nuestra forma de reaccionar ante los problemas de la vida. En otras palabras, ser luz en medio de las tinieblas. Y después dice: porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es curioso notar que en la justicia hay un agravante que es la nocturnidad. Y se dice que durante la noche es cuando más asesinatos, cuanto más robos y cuanto más cosas feas ocurren. Camuflándose en la oscuridad de la noche, el ladrón, el asesino, el secuestrador, pues intenta pasar desapercibido y no tanto a la luz del día, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice que hay personas que se han acostumbrado a vivir en la noche, se han acostumbrado a vivir en las tinieblas, se han acostumbrado a vivir y a revolcarse en el pecado, y llega a un punto hasta que se deleitan y presumen de lo que hacen. Pero Pablo, o mejor dicho, el Señor a través de Pablo dice: pero nosotros no somos así. Nosotros no somos ni de ese mundo, ni de ese estilo de vida de oscuridad y tiniebla, sino somos del día y somos hijos del día. Y por eso termino diciendo: ustedes, por lo tanto, sean sobrios. Y uno dice: ¿y este adjetivo que aparece tanto en la Biblia, realmente qué significa ser sobrio según el texto bíblico? Es curioso porque en algunos momentos, en algunos pasajes bíblicos,
se asocia el ser sobrio con el consumo de bebidas o de drogas. En otras palabras, sobriedad en la Biblia hace referencia al autocontrol, a lo que conocemos como dominio propio. Es uno de los requisitos para servir a Dios. Pueden leer la carta de Pablo a Timoteo y en la larga lista de requisitos que Pablo dice que tienen que tener los obispos o los que quieren servir al Señor, uno de ellos es que sean gente sobria, gente dueña de sus actos, que no sean personas que las emociones los traicionen, los sentimientos los traicionen, los vicios los traicionen, el amor al dinero los traicione, sino que sean dueños de sus actos. Eso es lo que significa el adjetivo sobrio, con dominio propio, con autoridad. Y dice, vístanse con la coraza de la fe y del amor y de la esperanza por salvación como yelmo. Es decir, no hay excusa para pasar desapercibidos en esta generación. No hay excusa para perder el tiempo. No hay excusa para decir, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué pides de mi vida? Aquí está todo lo que el Señor pide de nosotros. Aquí tenemos todas las instrucciones claras, concretas y específicas para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Si ustedes quieren vivir en esta generación perversa y maligna, dando testimonio, brillando y marcando una diferencia, lo pueden hacer porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas cristianas victoriosas. ¿Cuántos dicen amén? Oramos en esta tarde al Señor. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás, y vamos a pedirle al Señor que en esta tarde, que en este día y a partir de hoy, Dios nos guarde, Dios nos cuide y que el Señor nos use para que no caigamos en la trampa de creer que lo que el mundo ofrece es lo auténtico y lo genuino, porque lo auténtico y lo genuino solamente se encuentra en nuestro Dios, en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por el trato que tú tienes con cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que tú fortalezcas, Señor, a tu amada iglesia sobre la faz de la tierra. Que tú nos ayudes, Padre Santo, a vivir en victoria y en santidad todos los días de nuestra vida. Señor, se avecinan tiempos difíciles. El mundo espiritual está esperando órdenes. Las cosas van a cambiar, pero sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a estar cerca de ti en estos tiempos finales en los que nos ha tocado vivir, que podamos brillar como luminares en el mundo. Te damos gracias por tu palabra viva y eficaz, a través de la cual podemos obtener siempre la respuesta y la instrucción específica para vivir vidas cristianas victoriosas. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos.